Vamos a la palabra del Señor. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la Escritura en Mateo 4, 17, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero leerlo una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad de reunirnos como iglesia para estudiar tu palabra. Señor, reconocemos que tu palabra es la verdad, Señor, y que necesitamos escuchar esa verdad, porque solo tu palabra puede transformar nuestras vidas, Señor, puede cambiar nuestra manera de pensar. Hoy deseamos escuchar tu voz a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que abras nuestro entendimiento para conocer, aprender tu palabra y sobre todo para entenderla y practicarla, vivirla, experimentarla. Hoy disponemos nuestro corazón y nuestra mente con plena atención y reverencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir en esta mañana, mis hermanos, un mensaje titulado Una condición y una evidencia para la salvación. Una condición y una evidencia para la salvación. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. ¿Es un mensaje de qué? De arrepentimiento. Desde el inicio, cuando Jesús comienza a predicar, cuando inicia su ministerio, su mensaje fue el arrepentimiento. El Señor dijo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Jesús decía el reino de Dios se ha acercado, significa que Dios tomó la iniciativa de acercarse a los hombres. Fue Él el que tomó la iniciativa. ¿Cómo lo hizo? Entregando a su único hijo para que muriera en lugar de los pecadores, para que fueran ellos perdonados y salvados por gracia. Pero lo único que Dios le pide a estos pecadores a los cuales Él se ha acercado es dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Hoy en día, mis hermanos, existe un gran problema en la mayoría de las iglesias cristianas y sobre todo las iglesias grandes, las mega iglesias, como se le denomina comúnmente. Y es que están llenas de personas que realmente no se han convertido a Cristo genuinamente. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que no se han convertido genuinamente a Cristo? Porque no se han arrepentido de manera real. ¿Y por qué sabemos que no se han arrepentido realmente? Porque siguen practicando el pecado. Porque siguen amando las cosas del mundo. Aló. Posiblemente a estas personas les gusta la iglesia por la música, por la alabanza,
las actividades de la iglesia, las prédicas, las conferencias, todos los temas que se comparten, o posiblemente el interés de estas personas que les gusta la iglesia pero no se han convertido a Cristo de verdad. Están en la iglesia por los amigos, por la vida social que tienen en la iglesia. No quieren perder a sus amigos, quieren sentirse aceptados, quieren sentirse amados dentro de un círculo social positivo, ameno, amañador que da la iglesia. Y realmente es bueno fraternizar con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es parte de ser iglesia, tener amigos y fraternizar con otros hermanos. Pero no puede ser esa razón o las razones por las cuales nosotros principalmente hacemos parte de la iglesia de Cristo. Y puede que estas personas amen la iglesia por estas razones, pero realmente no aman a Dios. Realmente no se han convertido a Cristo porque no quieren abandonar su vida de pecado. Es decir, no se quieren arrepentir. No ha ocurrido un genuino arrepentimiento en sus vidas, por lo tanto no ha ocurrido una verdadera conversión. Y ya voy a explicar esto más a fondo. Es por esto, mis hermanos, que decimos que estas personas que aún estando dentro de la iglesia, que no se han convertido porque no se han arrepentido, significa que no han entendido el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es la realidad y es una verdad que nos confronta y que nos debe confrontar a todos, no solamente a aquellos que nosotros creemos que no se han convertido, sino evaluarnos nosotros mismos y decir, ¿realmente me he arrepentido? ¿Realmente me he convertido a Cristo porque me he arrepentido de mi pecado? ¿Porque he abandonado mi vida anterior de manera tajante y radical? ¿O sigo consintiendo lo mismo y sigo amando al mundo? Dice la escritura en 1 de Juan 3, 9 al 10, no lo busque, yo se lo leo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios se manifiestan en que ya no practican el pecado. Y los hijos del diablo, como dice la escritura, así suene muy feo, dicen que no quieren vivir en justicia, no hacen justicia, no aman a su hermano, por lo tanto no son hijos de Dios. También dice la escritura en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué dura es esa palabra, ¿cierto? Jesús mismo lo dijo, que era una palabra dura, que su palabra es como una espada que penetra hasta el fondo del alma y el corazón de una persona, las coyunturas. Y cuando una espada entra y parte algo, genera dolor, duele, incomoda. Es como una cirugía en el alma, en el corazón de esa persona. Mis hermanos, es muy importante, como estamos hablando de evangelizar, de la gran comisión, de cumplir nuestra tarea, es muy importante que cuando tú evangelices a alguien, si es que lo haces, si obedeces al Señor,
en esta área, es muy importante que cuando evangelices te cerciores de que esa persona que estás evangelizando entienda el evangelio. Entienda el evangelio. Que comprenda que para recibir salvación hay un requisito obligatorio que se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no puede ser superficial. Debe ser real, debe ser genuino, debe ser sincero. Debe ser aún con dolor en el corazón, porque esa persona ha comprendido que es un pecador y que ha ofendido a Dios de muchas maneras. Y eso tiene que generar dolor en el alma. No es un juego, es algo muy grave. Es un problema muy grave en el que está metido el hombre con Dios. Debe entender ese pecador que ha ofendido a Dios de muchas maneras y por lo tanto merece ser condenado eternamente por su pecado. Y si no se arrepiente, pues la Biblia lo dice muy claramente, será condenado eternamente, se perderá. Es un asunto, mis hermanos, de vida o muerte. A veces pensamos que esto es algo muy folclórico, porque como tú y yo ya estamos dentro de la iglesia, entonces ya no nos importa lo demás. No nos importa las demás personas, allá ellos, si se salvan o no. Qué rico estamos nosotros aquí adentro, cómodos, orando, escuchando la palabra, alabando al Señor, pero los de afuera, allá ellos. No me importa que se vayan al infierno. Qué triste que tengamos esa actitud. Mis hermanos, en cuanto al arrepentimiento, no hay términos medios. O es un arrepentimiento real o es un arrepentimiento falso. Si es un arrepentimiento real, entonces esa persona se convertirá a Cristo y su vida será transformada. Pero si ese arrepentimiento es falso, puedes estar completamente seguro, querido hermano, que esa persona seguirá siendo igual. Seguirá practicando su pecado. Ese pecado que ha normalizado, que piensa que como todo el mundo lo hace, él también lo puede hacer. Y seguirá amando al mundo esa persona. Si fue un arrepentimiento falso. Como muchas personas han repetido solo una oración que les hacen repetir en una campaña evangelística y creen que por esa oración ya fueron salvos. Por eso la oración de fe no es bíblica. La parte real y obligatoria para que ocurra la salvación es el arrepentimiento y la fe. Las iglesias están llenas de personas que han hecho oraciones de fe, pero que no se han arrepentido a Cristo. La condición que nos presenta la Biblia para recibir los beneficios de la salvación a través de Cristo es el arrepentimiento y la fe. Pero a la misma vez, escucha esto, es la condición. Y a la misma vez, escucha esto, iglesia, es la evidencia. El arrepentimiento es la evidencia. ¿La evidencia de qué? Es la evidencia de que demuestra la persona que sí se convirtió genuinamente a Cristo y es una nueva persona. El arrepentimiento es la condición, pero a la vez es la evidencia. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento comienza a evidenciar una serie de actitudes, de cambios de conducta en la persona, acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de una iglesia. Si se produjo un verdadero
arrepentimiento en esa persona, escucha esto, se producirá en esa persona frutos dignos de arrepentimiento en esa persona. Dejará de practicar el pecado. Es más, lo que le ofrece el mundo lo odiará. Ya le incomodará las cosas del mundo. Odiará su pecado, odiará las cosas del mundo. Y comenzará a amar a Dios, comenzará a amar, querer agradar a Dios con una vida de santidad y de integridad para Él. ¿Cuántos dicen amén? Una vida de compromiso con el Señor, de entrega total a través de la palabra, a través de la oración y a través de la congregación. Ahí es donde uno se da cuenta que esa persona sí se convirtió porque sí se arrepintió. Ahora, no significa que un nuevo creyente genuinamente convertido no tropezará eventualmente, no volverá a tropezar. Claro que no, porque como todos los demás, incluidos nosotros, los antiguos, los que ya venimos muchos años caminando con el Señor, también seguimos tropezando eventualmente, porque nos descuidamos en nuestra vida espiritual, dejamos de orar, porque dejamos de leer la palabra, nos descuidamos espiritualmente. No podemos descuidar nuestra comunión con Dios. Pero esa persona, si descuida su vida de comunión con Dios, cuando venga la tentación, por esa naturaleza pecaminosa, adámica que está en él, que le inclina de manera natural hacia la maldad, pues entonces lo más probable es que peque, es que vuelva a pecar. Pero la diferencia, escucha esto, la diferencia ahora es que esa persona, ese nuevo creyente, va a ser redarguido por el Espíritu Santo. Aló. Va a ser redarguido. Y se va a sentir muy triste de haber fallado a Dios. No va a ser como antes, que no le importaba nada. Ahora se va a sentir triste, con dolor en su alma, porque le ha fallado a Dios. Y por ese amor por el Señor, entonces va a confesar su pecado y va a volver a restaurar su relación con Dios. Porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios que perdona, es un Dios que restaura a sus hijos cuando confiesan su pecado y se ponen al día con Dios, como dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. Siempre debemos tener cuentas claras y cuentas cortas con el Señor. Todos los días confesarle nuestro pecado. Así haya sido un pecado de pensamiento o de omisión. Humillarnos ante Él y decirle: Señor, confieso mi pecado, límpiame, perdóname. Hoy vamos a profundizar sobre el significado y la importancia del arrepentimiento, mis hermanos, porque es muy importante que lo entendamos. Si vamos a evangelizar a alguien, debemos asegurarnos que esa persona pueda entender que es necesario arrepentirse de su pecado y creer en Jesús como su único Señor y suficiente Salvador, y así pueda ser salvado. Vamos a mirar 3 puntos. ¿Qué es, primero, el arrepentimiento? Segundo, ¿qué no es el arrepentimiento? Y tercero, ¿cuál es la esencia del arrepentimiento? Primero, ¿qué es el arrepentimiento? El diccionario dice que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Es cuando se reconoce sinceramente que hacia donde nos dirigimos era el lugar equivocado. Iba hacia allá, pero me doy cuenta que estoy equivocado, entonces cambio de dirección. El origen de la palabra arrepentimiento viene del término latín poinitere, que significa ser penitente.
Quiere decir que el arrepentimiento implica la corrección de un acto en el que se ha obrado mal. Porque no solamente es decir, hoy voy mal en este camino, no, tengo que hacer una corrección. Tengo que apartarme de lo que estaba haciendo incorrectamente. No solamente es decir, sí, estoy mal, pero sigo en el mismo camino torcido. No, es hacer un cambio de dirección. El arrepentimiento, además de ser un peso en la conciencia, requiere de la voluntad de cambiar y solucionar lo que se ha hecho mal. Hay que hacer reparación también. Si se ha ofendido a una persona, si le hemos hecho daño a alguien, hay que pedir perdón. Eso es parte del arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentimiento se traduce del hebreo shub, la palabra hebrea shub, y significa volver al camino correcto. Volver al camino correcto. Y el arrepentimiento implica varias cosas según la Biblia. Primero, reconocer sinceramente que soy pecador. Segundo, que tengo una naturaleza pecadora que me hace pecar. Tercero, que nací con esa naturaleza, que soy pecador por una naturaleza heredada desde Adán, que se ha transmitido de generación en generación, como lo hemos aprendido en el discipulado. Y por lo tanto, eso me lleva a la parte más importante del arrepentimiento. Y es que yo reconozco también que necesito ser rescatado, necesito ser redimido, necesito ser perdonado. Y el único que lo puede hacer es Dios mismo. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Necesito que alguien superior a mí, con una fuerza mayor a mí, sea el que me salve, el que me rescate. El arrepentimiento, mis hermanos, es admitir sinceramente que por ser pecador he cometido pecados, y al tener una naturaleza pecadora, entonces el fruto de esa naturaleza es practicar el pecado, cometer pecados. Es reconocer que he fallado, que he ofendido a Dios de muchas maneras, como decía ahora, de palabra, de acción, de pensamiento, aún de omisión, que es cuando no hago lo que tengo que hacer. Y es importante aclarar esto, porque algunas personas se creen muy buenas en sí mismas porque no han hecho ciertos pecados escandalosos que otras personas sí han cometido. Y cuando vamos a evangelizar a una persona que se cree muy buena en sí misma, te va a responder, pero es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no he hecho nada malo a nadie. Pero debe entender esa persona que aún de pronto, sin haber cometido esos pecados, sí ha pecado delante de Dios con avaricia, con codicia, con envidia, con ira, aún con chismes de pensamiento o aún de omisión. No ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces nadie puede decir yo puedo ganarme la salvación, porque absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios por su pecado. El arrepentimiento es reconocer sinceramente que si yo no soy perdonado por el Señor, ojo con esto, que si no reconozco la obra redentora de mi Señor Jesús, entonces seré condenado. El arrepentimiento, mis hermanos, es un requisito obligatorio para ser salvado. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7.
Dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De allí es donde viene esa famosa frase que cuando se arrepiente un pecador hay fiesta en los cielos. Y es cierto, es verdad, hay gozo en el cielo. Pero pensemos un momento en el contraste, la diferencia de la proporción. De 100 se arrepiente uno, porque nos está poniendo una sola persona que se arrepiente contra 99 personas que no se arrepienten porque se creen muy buenas. Porque aquí dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento, que hacen buenas obras y creen que por esas buenas obras entonces no deben arrepentirse, pedirle perdón a Dios para recibir salvación. Qué triste que solamente de esas 100 se arrepiente uno, que sí reconoce que es pecador. Por eso la palabra también nos habla en otra parte de la puerta estrecha, de la puerta ancha. Todos quieren entrar por la puerta ancha, que es el mundo, las cosas del mundo, pero solo algunos, muy pocos, entran por la puerta estrecha, que es el camino de Cristo. Y ese camino de Cristo implica dolor, implica entrega, sacrificio, esfuerzo, no para ganarnos la salvación, sino precisamente para abandonar el pecado. Y el primer paso para abandonar el pecado es pedirle perdón al Señor, es arrepentirse. Y no todos quieren reconocer su pecado. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 32, unos capítulos antes allí en Lucas. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos. Nuevamente aparecen estos personajes que se creen muy buenos. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Lucas capítulo 24. Ahora vaya unos capítulos hacia adelante. 24 en Lucas es de los 4 evangelios, es el que más habla de arrepentimiento. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hay un breve resumen del Evangelio que Jesús mismo está presentando a sus discípulos antes de partir. Él se aparece a sus discípulos, ellos piensan que es un fantasma, pero Él les dice: soy yo, miren, tengo carne, soy yo, mi cuerpo es real. Y les pide algo de comer precisamente para que ellos sepan que era Él, que era Jesús, con un cuerpo glorificado. Al parecer eso es una señal de que en el cielo, si tenemos cuerpos glorificados, vamos a poder comer. Pero ese no es el punto es que Jesús se aparece a ellos, come con ellos y les dice: era necesario todo lo que sucedió, que yo muriera en la cruz, pero que resucitara también. Era necesario porque todo eso había sido profetizado en el antiguo pacto. Así estaba escrito. Y después el versículo 47, Jesús dice: que se predicase en su nombre
el arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento para qué? Para perdón de pecados. Lo uno no puede estar sin lo otro. Punto número 2, mis hermanos. ¿Qué no es el arrepentimiento? ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es remordimiento. Ya los hermanos que están en el discipulado lo escucharon en la clase anterior. Estuvimos hablando sobre eso. Pero también lo quiero compartir hoy para los que no están en el discipulado. El arrepentimiento y el remordimiento son completamente distintos, son diferentes. Pueden parecerse, pero no son iguales. Ya entendemos lo que es el arrepentimiento a la luz de las Escrituras. Pero el remordimiento, digamos que es parecido, pero no es igual. El remordimiento es una señal de dolor, de tristeza, cuando una persona ha cometido un delito, cuando ha hecho algo indebido contra alguien, aún sin ser cristiano o sin ser practicante de alguna religión. Esa persona de manera innata, cuando comete algo indebido, sabe que lo que hizo era indebido, porque su conciencia se lo dice. El ladrón roba y nadie le tiene que decir que es un ladrón. Sabe que es un ladrón. Sabe muy dentro de su corazón que lo que hizo fue malo, que va en contra de lo correcto. Sabe que es un ladrón porque le robó a alguien. Hermanos, cuando tú evangelizas a alguien, debes apelar a su conciencia. Escucha esto. Debes apelar a su conciencia confrontándolo con la ley de Dios, o sea, con los 10 mandamientos principalmente. Porque la ley lo que hace es confrontar al pecador para que se evidencie su pecado. Y la persona pueda admitir inicialmente, por esa conciencia de pecado que tiene, pueda admitir que sí es un pecador, que sí cometió pecados delante de Dios, que sí violó la ley de Dios, que sí ofendió a Dios, y por eso necesita arrepentirse para poder recibir perdón. Entonces, puede suceder que cuando una persona incrédula, no nacida de nuevo, no convertido genuinamente a Cristo, cuando haga algo indebido en contra de la ley de Dios, pueda que se sienta triste, pueda que se sienta mal y decir temporalmente, momentáneamente decir, no lo vuelvo a hacer. Pero si solo fue un remordimiento y no un arrepentimiento genuino, ciertamente lo volverá a hacer. El remordimiento es limitado, no alcanza a cumplir el estándar del arrepentimiento. Es como solo una emoción pasajera, negativa, de tristeza en el corazón del hombre, debido a su conciencia de pecado que le dice que es un ladrón o un adúltero o un mentiroso cuando comete ese pecado. Y es muy probable, mis hermanos, y lo sabemos por sentido común, que aún el pecador, sintiendo remordimiento, va a volver a hacer ese pecado, va a volver a cometer ese pecado, va a seguir practicándolo. Es muy probable que lo siga practicando, porque solamente fue una emoción pasajera, como de tristeza, como quien dice, wow, lo que hice estuvo muy mal. Cuando una persona mata a otra persona, asesina a otra persona, inmediatamente dice, uy, ¿yo qué hice? Uy, maté a otra persona. Pero la persona dice, igual, sigo con mi vida, y lo más probable es que cuando se dé la oportunidad, lo vuelvo a hacer. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque no se ha producido un verdadero arrepentimiento en esa persona.
solamente un remordimiento. Entonces, el remordimiento no nos sirve para recibir el perdón de Dios. El remordimiento no nos sirve para ser salvados. Lo que sirve, exige y pide la Biblia es que el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una persona que siente remordimiento encubre su pecado. Se siente mal por un momento, pero lo sigue haciendo. No lo confiesa. Y por lo tanto, esa persona obviamente no recibirá perdón del Señor ni salvación. Pero el que lo confiesa y se aparta, recuerden que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Me aparto, dejo ese pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que alcanzaré misericordia. Hechos capítulo 3, versículo 19, si lo quiere buscar, dice así: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, de paz, de bendición en tu vida. ¿Cuántos quieren tener tiempos de refrigerio en su vida? Mira la condición que hay adelante: arrepentíos y convertíos. La conversión depende del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. La palabra lo presenta como dos conceptos unidos: arrepentidos y convertidos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Allí está el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento produce más pecado, produce muerte, es una tristeza momentánea. Pero el arrepentimiento genuino es el que pone Dios a través de la acción del Espíritu Santo en la conciencia de esa persona. Y terminamos, hermanos, con el último punto: la esencia del arrepentimiento. ¿Cuál es la esencia del arrepentimiento? Y lo estuvimos hablando en el discipulado. La esencia del arrepentimiento es ¿qué? ¿Se acuerdan? Estudiantes del discipulado. La esencia del arrepentimiento es ¿la qué? ¿Quién lo dijo? Hermano Winder. La humildad. Muy bien. La humildad. Ese es su ingrediente principal, la humildad. Para poder efectuar un arrepentimiento real es necesario la humildad. La humildad nos permite bajar la cabeza, reconocer con sinceridad que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados y que queremos cambiar de manera definitiva. Hermanos, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, la soberbia. Y el orgullo, la soberbia en el corazón es cuando creemos que no necesitamos arrepentirnos. Cuando la persona cree que no necesita arrepentirse, entonces obviamente no se efectuará un arrepentimiento real. Sabemos que una persona incrédula, pues la soberbia en su corazón es natural, no se ha convertido, es parte de su naturaleza
pecaminosa. La soberbia ha endurecido su corazón. Es como un corazón de piedra, un corazón duro, cerrado, casi impenetrable. Sin embargo, sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo puede tocar ese corazón endurecido y lo puede ablandar. La soberbia fue el pecado en el origen del mal. Podríamos casi decir que la soberbia genera muchos otros pecados. Allí en el origen del mal, cuando Satanás se rebela contra Dios, ese fue el pecado principal que cometió Satanás. Soberbia en su corazón, porque pretendió ser igual a Dios, quiso ser igual a Dios, quiso tomar el poder por la fuerza y obviamente se rebeldizó y no quiso seguir obedeciendo más a Dios. Eso es rebelión. Y la rebelión es fruto de la soberbia. Él quiso construir su propio reino, hacer las cosas a su manera, ser el rey de su propia vida. A eso se le llama soberbia. El fruto de la soberbia es creer que el hombre no necesita a Dios. Y peor aún, que el hombre puede ser casi como Dios. Eso fue lo que le dijo Satanás, la serpiente antigua, a Eva. Si tú comes de este fruto, puedes conocer el bien y el mal y ser casi como Dios, saberlo todo. Ese es el fruto de la soberbia. Creer que no se necesita a Dios, que no necesitamos arrepentirnos y que el pecado es normal porque todos lo hacen. Porque esa es la forma normal de actuar de los seres humanos. Es una combinación de ignorancia y de altivez. La práctica normalizada de un pecado es cuando algo que es pecado delante de Dios, revelado en su palabra, el mundo lo adopta y lo practica de manera natural. ¿Y por qué se ha normalizado el pecado? Porque es algo que sale de su corazón de forma espontánea, como la mentira. Todos mienten, entonces yo también miento. Como el orgullo también. Los pensamientos inmorales, la ira, el odio, el rencor, la venganza, la burla, la avaricia y demás pecados, todos son fruto y evidencia de esa naturaleza pecadora. Miremos Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Y recordemos el caso más conocido en la Escritura acerca del orgullo y la altivez de corazón que no permite el arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Jesús le está hablando a los fariseos, a los saduceos, los cuales sabemos que eran muy soberbios, porque creían que conocían muy bien la ley, que conocían a Dios. No quisieron reconocer a Jesús como Señor, como Salvador. Creían que se las sabían todas. No tenían nada de qué arrepentirse. Tenían un corazón endurecido. ¿Y qué les dijo Jesús a ellos? Les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, la característica principal que se requiere para que haya un genuino arrepentimiento es la humildad. Esa humildad la produce el Espíritu Santo. Solo Él puede producir eso en el hombre incrédulo, para que su corazón se ablande, para que deje la soberbia y así pueda proceder al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio a un pecador.
Podríamos decir que es como un primer fruto que se produce en ese nuevo creyente, el cual se llama humildad, e inmediatamente lo lleva a proceder al arrepentimiento, reconociendo que necesita el perdón de Dios. Juan capítulo 16, versículos 7 al 8 dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, o sea, el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es allí la importancia de que usted ore cuando esté evangelizando a una persona y le diga al Señor: Señor, que tu Santo Espíritu toque el corazón de esta persona y que ablande su corazón, que sea humilde para que pueda entender la importancia del arrepentimiento. Mis hermanos, se requiere humildad no solo para reconocer que se es pecador, sino para reconocer de manera sincera que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que el contenido que está en la Biblia es real, es cierto, es verdadero, es la verdad. Se necesita humildad para admitir que Dios es real, que Él sí existe, pero lo más importante y que puede generar un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es entender que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados, todos sin excepción. ¿Cuántos dicen amén? Finalicemos leyendo todos juntos el Salmo 138, versículo 6, que dice, el Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas altivo lo mira de lejos. Él atiende al humilde, mas al altivo ¿qué? Lo mira de lejos. Que el Señor nos ayude siempre a ser humildes, para entender que necesitamos de Él, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos constantemente. Y que el Señor toque el corazón de aquellos que son altivos, para que también se puedan arrepentir.